Buenos días, soy Mario, alumno de Filosofía de primero de bachillerato y estoy aquí acompañado por Guillermo Lavado, profesor de Filosofía, Buenos días, Mario. y estamos aquí para hablar del libro 1984, un libro de George Orwell, el cual trata temas como la libertad del individuo, la libertad de expresión, el totalitarismo y los derechos humanos. Así, para resumir el libro, es una novela. Esta novela es una distopía en la que el país en el que vive el protagonista, el cual se llama Winston, lo controla absolutamente todo, hasta el punto de tener a todo el mundo constantemente vigilado mediante un dispositivo que se llama telepantalla, la cual escucha, observa y se encuentra en todas las partes, en las casas, en el trabajo y por la calle. Este país está gobernado por un partido, el cual, como se ha dicho antes, controla todo. Incluso llega al punto de controlar el pasado, el cual modifica cambiando todos los registros. Sin embargo, para que la gente no se dé cuenta de esto, esto lo llaman el doble pensamiento, que consiste en que la gente, pese a saber que le están mintiendo, ellos en su memoria principal, por así decirlo, se creen lo que les dicen. El doble pensamiento, su definición como tal, sería la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente. Una sería el hecho de que saben que eso es mentira, sin embargo, se creen lo que le están diciendo. Sin embargo, en este país no todo el mundo es así. Hay determinadas personas, como Winston, los cuales ven las mentiras del partido y se dan cuenta de cómo modifican el pasado. Sin embargo, esto tienen que ocultarlo, porque si lo descubren, le torturarían y le acabarían matando. Ahora ya le damos paso a Guillermo para que haga las preguntas. Pues nada, Mario, me ha parecido muy buena tu introducción. Y nada, creo que has dibujado bien lo que es la trama de la novela principal, ¿no? La situación o el escenario, como lo queramos llamar. Y bueno, también decirle a nuestros oyentes que el libro de 1984, su título es porque fue escrito en el 48 y Orwell hizo el juego, ¿no? Cambió las cifras para, bueno, coger un poco una fecha futurista. La literatura distópica o la distopía, como has mencionado, es un género literario, ¿vale? Entonces, estamos hablando del periodo de la posguerra, en el año 48, justo termina la Segunda Guerra Mundial. La primera novela distópica que se conoce es de Eugene Zamyatin, que se llama Nosotros. Que es muy... He dicho que se conoce, pero en realidad no se conoce mucho. Es una novela que poca gente ha leído y que no tiene el reconocimiento quizá que se debiera. Orwell, pues, se conocía esa novela y en esa atmósfera de inicio del género de literatura distópica, pues él aporta 1984, entre otras. Entonces, como bien has dicho, pues se trata de un estado totalitario que a través del uso de las tecnologías, como las telepantallas, pues controla toda la vida, ¿no? Y controla incluso las ideas. Uno de los hechos más inquietantes de los que has comentado, Mario, es el control del pensamiento. Entonces, como tú apuntabas, pues se controla no solamente las ideas de la gente, sino el presente, el pasado y el futuro. Hasta el punto de que uno de los lemas era quien controla el presente, controla el pasado, ¿no? Y quien controla el pasado, controla el futuro. Creo que era ese el dicho que aparece en el libro. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué piensas sobre este tema del control del pasado y el control del presente como un elemento de alienación de la realidad, por una parte? O sea, que la realidad queda completamente desfigurada, ya no existe una realidad objetiva, solamente la información que aporta el partido. Por eso es el eterno presente del que hablaba el protagonista Winston Smith. Y, y cómo se llega a controlar a través de ese partido, de esa cúpula del partido interior, todo lo que es la vida de la gente, ¿no? O sea, cómo vive Winston, a qué se dedica, cómo se controla todo. Así, si tienes una idea, dicho en resumen. Pues para la primera parte de la pregunta, el hecho de que controlen el pasado me parece que es una de las mejores maneras para controlar a una población en una dictadura. Sin embargo, también me parece una manera muy difícil de controlarla, ya que tienes que implementar en la sociedad lo que se conoce como el doble pensamiento, lo que he comentado antes. Luego, claro, eh, es que no me acuerdo muy bien de la segunda parte de la pregunta porque ha sido un poco larga. Si me la puedes repetir, por favor. Sí, no. A ver, el tema del control del pasado, ¿vale? Cuando tú controlas el pasado, pues ya no existe, quiero decir, cuando tú estás constantemente manipulando la información, porque acuérdate de que Winston trabaja en el departamento de archivos. ¿A qué se dedica? Pues se dedica él a manipular todo. Es decir, esta noticia no interesa, ¡pum! ¿Qué hacemos? La eliminamos. Cambiamos la historia, cambiamos este libro de historia, cambiamos este periódico. Lo que no interesa, pues no existe. ¿De acuerdo con el partido?
Entonces, lo que te pedía era un poco bueno, que explicases un poquito de esa cuestión, que ya la hemos adelantado. Pero, y ahora si quieres, mira, hemos comentado el tema de la tecnología de las telepantallas y todo esto. ¿Qué era eso de la nueva lengua? Si lo puedes resumir así fácil. Pues la nueva lengua era un idioma que se estaba intentando implementar en Oceanía, en el país que controlaba el partido, y era una lengua en la cual cada vez había menos recursos lingüísticos, de manera que la gente cada vez podía expresarse menos. También al ir acotando lo que se podía decir, iban eliminando todo lo que se... iban eliminando las maneras de decir cosas que no iban con la idea del partido. De esta manera era incluso difícil expresar una opinión contradictoria. Y así conseguían controlar también a la gente y evitar que incluso pensasen cosas en contrarias a la opinión del partido. Esto me recuerda al filósofo Wittgenstein, que es el filósofo del lenguaje, que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el partido en la novela? Pues trata de reducir el lenguaje y de controlarlo y de sacar cada X tiempo una edición de los diccionarios. ¿Para qué? Pues para limitar el desarrollo de un pensamiento potencialmente subversivo o que pudiera contradecir la verdad oficial. Entonces, a través del lenguaje, ¿vale?, se consigue el control y el poder. Una cosa que en principio no es tan obvia como pudiera parecer y que Orwell lo hace muy bien, lo expresa muy bien en la novela, ¿no? Entonces, efectivamente, eso era el objetivo de la nueva lengua, lo has explicado muy bien. Luego también vamos a hablar un poco de cómo era el mundo, ¿no? ¿Cuántas partes había? ¿Cuántos bloques? ¿Cuántas potencias había? ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Estaban en paz? ¿Estaban en guerra? ¿Cómo iba la cosa? Pues el mundo en esta distopía estaba dividido en 3 o más bien en 4 partes. Oceanía, que era donde vivía Winston, que ocupaba la parte de Oceanía, América y luego las islas de Gran Bretaña. Y luego las otras 2 potencias eran Asia y Eurasia. Oceanía estaba constantemente cambiando porque había veces que estaba en guerra con Asia y veces que estaba en guerra con Eurasia. Sin embargo, el partido, mediante el control de la información, hacía que pareciese que siempre habían estado en guerra con el mismo. Y luego también había una parte, la cual estaba en el sur de Asia y el norte de África, la cual no era de ninguno especialmente, sino que estaba constantemente en una disputa. Y esa sería como decir la cuarta zona. De acuerdo, excelente. Bien, hemos hablado de cómo era un poco la sociedad, una sociedad totalmente controlada a partir de las telepantallas y la policía del pensamiento, que no lo hemos mencionado, pero que existía una policía del pensamiento, la nueva lengua, etcétera, etcétera, la manipulación de los archivos históricos y todas estas cosas. Ya acabas de comentar que era un mundo, digamos, tripolar, donde había un conflicto constante más o menos ficticio, por el tema de consumir recursos, de estar siempre esas fronteras moviéndose, pero que no era un conflicto frontal. Y ahora podemos entrar un poquito ya en lo que es la trama de la novela, ¿no? Por ejemplo, tenemos al personaje principal, que es Winston Smith, se dedica a, como hemos dicho antes, a manipular archivos, a trabajo de información o de desinformación, según se mire. Y bueno, ¿qué es lo que le ocurre a este personaje? Porque este personaje sufre un cambio, ¿no? Él tiene una idea, ¿no? Y quiere hacer algo que, en principio, le va a traer consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Winston al principio de la novela que va a desarrollar o a, digamos, encender la mecha de todo lo que ocurre posteriormente? Pues Winston, como se ha mencionado antes, él es capaz de ver todas las mentiras del partido y es capaz de ver cómo le ocultan toda la información. Y él quiere de alguna manera expresarlo, ya que no se lo puede comunicar a otras personas porque supondría su fin. Pues él lo que hace es que se compra una especie de diario en blanco en el que va escribiendo todo lo que piensa. Según va pasando los días y va viendo, se va dando cuenta de todas las cosas en las que le van engañando, él lo va contando cómo es el mundo, qué es lo que está pasando, cómo controla el partido, para que en un principio podría parecer que no tiene ningún sentido porque nadie lo va a poder leer. Sin embargo, él confía en el que en un futuro alguien podrá leerlo y ver cómo era el pasado y quizás valorar así aún más su presente, si es que llegaba a haber un presente con más libertad y en el que se podía leer. Vamos, lo has explicado genial, ¿eh, Mario? Está genial. Bien, entonces Winston, pues, como has comentado, él tiene un diario que no casualmente compra en una tienda de antigüedades. O sea, todo lo que tiene que ver con la antigüedad está vinculado a la tienda de Charrington, ¿no? Que son antigüedades, son cosas que ya pues que están como obsoletas, ¿no? El diario en sí mismo, el pisapapeles
del que se hace en la tienda es también un reflejo de ese mundo cerrado, de esa ilusión de la libertad, ¿no? De esa ilusión del paraíso perdido, que era el antiguo mundo, ¿no? que se fue después de la Revolución. Todo lo que tiene que ver con la idea de la libertad está simbolizado por la idea de la tienda, ¿no? Sin embargo, Winston, ese amor por lo otro, por intentar buscar otro mundo, lo que le lleva es a la perdición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los personajes, digamos, que están ahí principales de la trama, ¿no? Está Winston y él va conociendo a gente, ¿no? Que cada uno tiene, pues, un rol ahí, ¿no? ¿Sabrías un poco decir alguno importante en fin, que sea importante para saberlo para la historia? Vale, pues Winston se da cuenta de que hay una chica que la está siguiendo. Y llega un momento en el que le deja una nota que quiere hablar con él. Esta chica, que se llama Julia, al final resulta ser una chica que, al igual que él, se da cuenta de todas estas mentiras. Y y se hacen muy amigos hasta el punto de llegar a ser pareja. Y ellos dos se dan cuenta de todas las mentiras que le está pasando. Luego también había un personaje, O'Brien, el cual Winston tenía la sensación de que le pasaba lo mismo. No estaba muy seguro, sin embargo, por una mirada que cruzó con él, le dio la sensación de que ambos pensaban lo mismo. Ese sería otro personaje principal, porque llega un momento en el que descubre que O'Brien es el líder local, por así decirlo, de una organización la cual intenta luchar contra el partido. Y cuando se acercan a él y hablan con él, resulta que sí, que es así, que es el líder, por así decirlo, local, y les introduce a ellos. Sin embargo, luego, cuando secuestran a Winston, ya esto es más adelante en la novela, resulta que él es una parte del partido, el cual intenta como convencer a la gente de que son del grupo este, que es como una especie de rebelión, ¿no? Para luego capturarlos y así tener pues mucho más argumentos y mucho más que decirles. Ok. Bien, entonces, como hemos dicho, pues O'Brien era, digamos, el personaje trampa, ¿no? que plantea a Winston y a Julia pues la subversión, la rebelión, cuando en el fondo pues no era más que, en fin, que eso, una trampa, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, luego viene pues cuando los capturan, etcétera. No queremos hacer tampoco un spoiler demasiado obvio, pero bueno, en pocas palabras, ¿cómo, digamos, valorarías la novela? ¿Qué te ha parecido en este punto como crítica, como, en fin, como sugerencia de reflexión, etcétera? Pues yo diría que la novela es un libro el cual nos deberíamos leer todos, porque estamos en un mundo ahora en el que hay muchas quejas sobre las libertades y todo esto, pero realmente no nos damos cuenta de que tenemos mucho más de lo que parece. En este libro se puede ver muy bien en una sociedad la cual está mucho más restringida que la nuestra. Y luego también este libro trata temas muy importantes, el cual, si no te lees este libro, es muy probable que no te los plantees nunca. Por lo tanto, me parece que es un libro que se debería de leer todo el mundo, como ya he dicho, y muy interesante sobre todo para esta edad en la cual aún estamos moldeando nuestra imagen y en la cual en muy poco ya vamos a ser unos ciudadanos de pleno derecho. Por lo tanto, me parece que es un libro muy bueno para empezar con un conocimiento amplio sobre nuestra sociedad. Sí, bueno, también como una herramienta de análisis crítico, ¿no? Yo lo veo como una vacuna, yo lo llamo un poco vacuna, ¿no? Libro vacuna. También para despertar esa forma de pensar que tú apuntabas. Pues nada, si quieres, despides el programa. Yo encantado de haber charlado contigo sobre 1984 y también pues sumarme a ti en la invitación a todos nuestros oyentes de Radio Emérita a su lectura, tanto de esta obra como de otras obras distópicas y utópicas, todo lo que caiga en nuestras manos, ¿no? Entonces nada, pues me ha parecido que has hecho una muy buena valoración de la obra y si quieres, pues despides y hasta otra edición. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, sí, para resumiros un poco de qué iba la novela, por si se os ha olvidado. Es una novela la cual trata de temas importantes como la libertad de expresión, de pensamiento y los derechos humanos. Y nos muestra cómo sería la vida en un estado con un totalitarismo radical, el cual controla todos los aspectos. Así que bueno, como ha dicho Guillermo, ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este programa y que os hayamos animado a leer este libro. Así que nos vemos hasta el próximo trimestre con un nuevo libro.